Buenas noches, ¿cómo están todos? Vamos a revisar ahora el ejercicio 5 del laboratorio de programación para microcontrolador Atmega 328. En este laboratorio 5 hicimos el uso de un teclado matricial y un módulo LCD. El LCD lo hemos trabajado en el modo de conexión a 4 bits, por lo que verán que los pines de datos 4 al 7 del módulo LCD se conectan a los pines del puerto C del 0 al 3, ¿no? Y adicionalmente los pines de control, el habilitador que viene al puerto C5 y el RS que viene al puerto C4. El pin RW del LCD lo mandamos a tierra, ya que únicamente vamos a enviar datos directamente al LCD, ¿no? No vamos a hacer lectura del módulo. En cuanto al teclado, en el teclado tomen nota, las columnas son las salidas del microcontrolador y se conectan al puerto B. Observen que están conectados, empezando desde la columna 1, va conectados al puerto B3, B2 y B1. El puerto B0 en este caso está desconectado, ya que en realidad la idea es trabajar con un teclado de matriz 4x4, ¿no? Pero en este caso se está utilizando uno de 4x3. Solamente hay tres columnas. En cuanto a las filas para el microcontrolador representan las entradas. Estas entradas, empezando en el orden de fila 1, 2, 3 y 4, se conectan a los pines del puerto D, el puerto de 7, 6, 5 y 4. Verán que si tomamos en cuenta a nivel de los puertos, las filas están conectadas al puerto D y las columnas al puerto B. En cuanto a las filas, podemos decir que estas filas están conectados a los bits o los 4 bits superiores del puerto B. En cambio, en las columnas están conectados a los 4 bits inferiores del puerto B. Esto es importante, ¿no? Porque van a ver que en la configuración de la librería nosotros debemos definir claramente cuál es el orden de conexión. Esto tanto para el teclado matricial como también para la línea de datos del módulo LCD. La idea de este ejercicio es, bueno, demostrar el funcionamiento del teclado y el módulo LCD haciendo un programa que me permita leer una contraseña con un máximo de 3 intentos. Si la contraseña no es correcta, entonces se va a bloquear el sistema, nos muestra un mensaje, y si la contraseña es correcta, simplemente me muestra el mensaje autorizado, ¿no? Bueno, entonces eh, simplemente descargan el ejercicio, que vendría a ser la carpeta P5 APK Pass, o pueden descargar toda la copia de este repo. Ese archivo zip lo descomprimen. Perdón, esto está en esta opción. Aquí, descarguen el zip. El archivo zip lo descomprimen en su directorio local. Y una vez descomprimido, abren MPLAB X y desde MPLAB X se van al proyecto 5, ¿no? Entonces pueden ver acá que ya tengo abierto el proyecto. Y acá vamos a describir un poco cómo se hace la configuración y cuál es el funcionamiento del programa, ¿no? Entonces, dentro de la estructura, el archivo principal es main.c. Se está haciendo uso de dos librerías, una para el manejo del keypad y otro para el módulo LCD. Primero vamos a analizar un poco la configuración del keypad, ¿no? Nos vamos a los archivos de cabecera en el keypad. Acá hay que definir algunos puntos. Como les comenté, en este caso se está trabajando las columnas en el puerto B y las filas en el puerto D. Pueden ver que aquí se define, ¿no?, cuál es el puerto a utilizar para las columnas. Aquí seleccionamos el puerto B. Necesitamos también definir el registro de configuración del puerto, ya que vamos a tener un procedimiento de configuración que automáticamente va a configurar estas columnas como salidas, ¿no?, en el microcontrolador.
Y aquí este dato es importante. Esta máscara de las columnas me permite cierta flexibilidad en la configuración de esta librería. Y aquí en algunos casos yo podría utilizar las columnas eh, que sean los 4 bits inferiores de un puerto o pueden ser los 4 bits superiores. Al poner el valor de esta máscara en 0 hexadecimal 0F, yo estoy indicándole que los bits a utilizar son los bits inferiores, ¿no? Por lo tanto, en estos bits inferiores yo debo colocar las conexiones de las columnas que tiene nuestro teclado matricial. De la misma forma, observen que para las filas también se define cuál es el puerto, cuál es el registro de configuración de este puerto y además también puedo crear una máscara. O sea que yo puedo decir si las filas van a estar en los bits superiores del puerto o en los bits inferiores. Y en este caso, fíjense que la máscara es F0, es decir que corresponden con los bits superiores del puerto. Por esa razón es que acá en la gráfica, perdón, van a ver que las filas están conectados a los bits superiores del puerto, es decir, PD7 al PD4. Algo adicional también es que cuando se utiliza un teclado matricial, normalmente las filas, bueno, puede ser también las columnas, pero en este caso voy a asumir que las filas deben estar con resistencias pull-up. Como el microcontrolador ya dispone de resistencias pull-up, aquí estoy definiendo que el puerto D, es decir, donde están conectadas las filas, eh, van a tener las resistencias pull-up integradas, ¿no? Entonces esta definición es importante porque en la configuración se va a activar estas resistencias. Eso sería todo para lo que es el teclado. En cuanto al LCD, vamos a revisar la cabecera del LCD. También hay que hacer varias definiciones, ya que eso también me da cierta flexibilidad, ¿no? Lo más importante sería definir el puerto de datos. Como se trabaja en el modo de 4 bits, estos 4 bits pueden ser los bits superiores o los bits inferiores de un puerto. Entonces, eso lo define la máscara. Fíjense que aquí he puesto 0F, es decir, que vendrían a ser los bits inferiores del puerto, los que se conectan al módulo LCD. Y esto es con el puerto, fíjense que el puerto de datos del LCD es el puerto C. Entonces, si vemos esto en nuestra configuración acá, notarán que los bits inferiores, es decir, el PC0, 1, 2 y 3, corresponden con los datos, ¿no?, del LCD, es decir, el bus de datos de 4 bits. Y acá también hacemos la definición del pin RS y el pin E, que son el control para el LCD. Eso no hay mucho problema. Aquí se define los puertos, el puerto del RS, el registro de configuración, el puerto del habilitador, el registro de configuración. Y si bien en esta librería todavía no está implementada el uso del pin RW, este pin RW, si ustedes observan en el manual del módulo LCD, me permite configurar, ¿no?, para hacer lectura del módulo. Y esta opción me sirve en todo caso para leer una bandera que me determina si el LCD está ocupado o no. Y esto en algunos casos me facilita no utilizar temporizadores, ¿no? Notarán que en esta librería se utiliza la temporización, por eso es que aquí se define cuál es la frecuencia de operación, ¿no? Y además se llama a la librería de retardos, delay, definiendo aquí los tiempos necesarios, ¿no? Estos tiempos se van a utilizar uno para la inicialización del LCD y otro para generar esperas, que son requisitos, ¿no?, que tiene este módulo. Con esto entonces hice ya la configuración del módulo LCD. Dentro de mi programa principal mantenemos la estructura de la codificación que ya hemos ido viendo anteriormente. Tenemos un programa principal donde inicialmente se hace la configuración del microcontrolador. Luego
hacemos la configuración del teclado, ¿no? Entonces dentro de este procedimiento Keyboard Setup es que se utilizan estas definiciones que hemos hecho, ¿no? Para hacer que las columnas sean salidas y las filas sean entradas, y además de activar las pull-up de las entradas, que son las filas. Tengo también el procedimiento LCD Setup, que igualmente se hace la configuración de los puertos y adicionalmente se genera la secuencia, ¿no?, que se requiere para que el LCD entre en modo de operación de 4 bits, y además hay unos tiempos que se deben cumplir para que se inicialice el módulo. Entonces LCD Setup realiza todo eso. Una vez inicializado el LCD, entonces entramos en el loop principal, y acá dentro del loop principal nos basamos en la activación de esta bandera, que se activa cada milisegundo, y cada milisegundo se llama la tarea tasklet. La tarea tasklet solamente destella un LED. Este LED es el LED que va conectado en la misma placa 1, va conectado al puerto B5. En la tarjeta 1 se identifica como el pin 13, ¿no? Y aquí estaría nuestra aplicación, que va a hacer la lectura de las contraseñas y nos va a mostrar un mensaje en la pantalla, ¿no? El TASAS en realidad es un procedimiento basado en estados, y ustedes si analizan, aquí están todos los estados, ¿no? Empezando por el estado 0, que muestra el mensaje de password con los campos para que se introduzca la contraseña. El estado 1 hace la lectura del teclado. Una vez se identifica que hay una tecla presionada, entonces el estado 2 empieza a contabilizar, ¿no?, la cantidad de dígitos, porque en realidad va a estar limitado para 4 dígitos que va a tener nuestra contraseña, y hace la debida temporización también, ¿no?, porque si yo presiono la tecla, entonces debo esperar a que se libere para que se haga lectura de una siguiente. Si las condiciones se dan y se ha cumplido la cantidad de dígitos, aquí se empieza a analizar el valor de las teclas presionadas, ¿no? Entonces yo aquí puse una comparación con los códigos que vendrían a ser el 3022. Este es el código que corresponde en el caso de que se introduzca la contraseña y sea la correcta, ¿no? Entonces, si la contraseña es correcta, se muestra el mensaje autorizado. Pero si la contraseña no es correcta, se da el mensaje bloqueado. Esto va a ocurrir después de 3 intentos, ¿no? Aquí se pone la condición. Y si no se han hecho los intentos, solamente va a mostrar un error y después va a reiniciar nuevamente el estado de esta máquina para que vuelva a haber otro intento, ¿no? Es máximo 3 intentos. Bueno, es cuestión de analizar con más detalle el funcionamiento de este procedimiento, ¿no? Pero la idea básica es esa: solicitar una contraseña por máximo 3 intentos. Si se introdujo la contraseña de forma incorrecta, entonces se va a bloquear, me muestra un mensaje. Pero si se introduce la contraseña correcta, me muestra el mensaje autorizado. Ya luego, dentro de las opciones de autorizado o bloqueado, se pueden crear más condiciones para que el programa pueda realizar algún proceso para el caso de que se autorice, o otro proceso para el caso de que se rechace, ¿no? Eso sería la explicación a grandes rasgos. Ahora vamos a ver cómo funciona el circuito. Para eso hacemos la compilación. Conectamos la tarjeta 1. Yo esto lo tengo conectado. En este momento estoy haciendo la conexión. Ya está conectado. Una vez compilado, aquí se genera el archivo X. Este es el archivo X. Voy a copiar esta ruta porque voy a abrir la ruta en el explorador. Esta es la ruta donde se generó el X. Acá voy a abrir la consola y voy a aplicar el comando averedude, ¿no?, que ya lo habíamos explicado. Se escribe averedude P, el puerto, en mi caso es USB 0, para ustedes va a ser un puerto COM.
Programador Arduino. El dispositivo es un microcontrolador Atmega 328P. La D, opción de no borrado. Y la U sería la programación del flash, ¿no? Se va a hacer la escritura y aquí se coloca el nombre del archivo X, que en este caso es p5 apkpass.x.production.x. Entonces dan enter y aquí nos muestra que se ha grabado el código al microcontrolador. De aquí adelante entonces vamos a probar el funcionamiento de nuestra tarjeta. Vamos a energizar el circuito. Tengo aquí el módulo LCD, un teclado matricial y la tarjeta 1, ¿no? Con las debidas conexiones. Vamos a hacer entonces el intento de ingreso de la contraseña. Voy a poner acá una contraseña aleatoria. Me da el primer error. Vamos a introducir aquí otro valor. Segundo error. El tercer error me genera el bloqueo, ¿no? Para salir del bloqueo, reinicio la placa. Y intento nuevamente. Ahora voy a poner, voy a simular un error más. Voy a poner acá la contraseña 5, 6, 7, 8 y error. Ahora voy a poner la correcta, que es 3, 0, 2, 2 y autorizado. Bueno, con esto hemos visto que nuestro programa estaba funcionando correctamente. Y eso sería todo. Gracias.